Hola, os doy la bienvenida a este vídeo que es el último dedicado a la unidad de la antigua Roma. Vamos a ver la escultura romana para acabar el tema del arte y un poquito, muy poquito, del legado de la civilización romana en el mundo que nos llega hasta nuestros días también, ¿vale? Vamos allá, espero que lo vais a encontrar bastante divertido. Además, tengo una sorpresa para el final. Vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos la portada y vamos a ver ya las características de la escultura romana. Tranquilos que ahora va a haber un poco de texto, pero enseguida vamos a ver muchos ejemplos y muchas fotos. Okay, the characteristics of Roman sculpture. They imitate the Greek sculpture, as we have said. The use of marble against the general use of bronze in the Greek civilization, and that we have two main types of sculpture, portraits and historical reliefs. Lo repito en castellano, características básicas de la escultura romana, que imitan a la escultura griega. ¿Okay? Como ya hemos dicho, tanto en arquitectura como en escultura van a imitar a los griegos. Que se va a generalizar el uso del mármol para la escultura. Esto es contra lo que pasaba en Grecia, que el uso generalizado era del bronce. Y a lo mejor os preguntáis, ¿por qué todas las estatuas griegas que hemos visto parecía que estuvieran hechas en mármol? Eso es porque la mayoría de estatuas de bronce griegas se perdieron. En su tiempo se fundieron o como es un material mucho menos resistente, se han perdido con el tiempo. Y las estatuas griegas que nos han llegado son copias exactas que hicieron los romanos, precisamente. Hay dos tipos principales de escultura en la antigua Roma, retratos y el relieve histórico. Vamos a ver ejemplos de los dos. Okay, now we are going to see the characteristics before seeing some photos and some examples, the characteristics of the portraits. We have said that we are going to study two types of sculptures, portraits and historical reliefs. Okay, portraits. First characteristic, they present a realistic representation of the facial features of the person represented. O sea que se trata de una representación realista de las características faciales de la cara de las personas representadas. O sea, que las caras van a buscar el parecido físico con todos los rasgos de la persona que están retratando. Second one, there is an idealistic representation of the body. En el cuerpo todo lo contrario, el cuerpo no se va a parecer poco o nada al de la persona retratada. Van a ser modelos idealizados, ¿vale? Cuerpos atléticos o cuerpos de una estatura así media, bien. De hecho, en los talleres de escultura se van a producir en serie cuerpos y después se les va a poner encima la cabeza, eso sí, muy currada la cabeza, con una representación muy realista, ¿no? Muy directa de la persona que representan, pero el cuerpo no va a tener nada que ver. And third characteristic, there will be changes of style in each period of Roman history. La tercera es que a pesar de que siempre se va a intentar este realismo, va a haber cambios de estilo en cada periodo. Vamos a ver cuáles. Okay, change of style in each period. In the Republican period, we will find a very extremely realistic style. En la época republicana, los retratos, las esculturas retrato, van a ser de un realismo extremo. Van a intentar captar hasta la última brizna, la última arruga de la cabeza, todo, ¿vale? In the height of the empire, they will use an idealistic, realistic style to make the figure appear more attractive and to glorify emperors and important people. Also, this is a hint of me, it's not in the book, it's easier to locate the statues of this period because they have a more realistic hair. En el apogeo del imperio, no en el alto imperio, en la cumbre del poder de Roma. En el Alto Imperio se usará un estilo idealístico realista. O sea, va a ser realista, pero van a intentar que la figura parezca bastante más atractiva de lo que es en realidad. Los rasgos serán bastante fieles, pero van a intentar ponerlo más guapos de lo que son, para glorificar a los emperadores y a la gente importante. Y aquí hay un rasgo que os digo yo, que es mío, que no viene en el libro, que es más fácil identificar las estatuas de este periodo porque tienen el pelo más realista. Ahora veremos ejemplos. And in the decline of the empire, we will find a simpler style. The realism will be replaced with solemnity. They will look more like Egyptian statues than the previous Roman ones. And the faces will show no feelings and will have a rigid expression, more or less like they did in the ancient Egypt. O sea que en la parte del declive del imperio, en el bajo imperio, el estilo será más sencillo.
El realismo se va a reemplazar por solemnidad. Sí que las estatuas presentarán rasgos que eran de la persona, que nos dan una idea de cómo era, pero más que buscar el realismo exacto como en la época republicana, lo que van a buscar es la solemnidad. Así que las caras no van a tener ahora sentimientos, van a tener una expresión rígida. Os va a recordar bastante las estatuas del Antiguo Egipto, más al Antiguo Egipto que las griegas y las romanas. Aquí tenéis ejemplos de cada una de ellas. Una estatua republicana, un patricio anónimo. Vemos todas las arrugas que tenía esta persona. Ya era mayor, se notan las arrugas, no tenía el pelo, se había quedado calvo, pero mira todas las arrugas del cuello, todas las arrugas de la expresión de la cara, etcétera, etcétera. O sea, vemos esta estatua y aparte de que no tenga las pupilas marcadas, nos da una impresión muy exacta de quién es esta persona. Así que el estilo de la época republicana es el realista. Esta es una estatua del Alto Imperio, del apogeo del imperio, ¿ok? Es la estatua del emperador Caracalla. El estilo es idealístico, realista. Parece que Caracalla, a pesar de esta expresión osca, sale mucho más guapo de lo que era en realidad. Eso sí, el rasgo este que os he dicho yo de que mira la barba, el vello facial y el vello de arriba y el cabello, están hechos, en este caso un pelo rizado, que los vemos esculpidos con mucho detalle, ¿vale? Hay estatuas de la época republicana que tienen algo de pelo, como una de Julio César, pero nada que ver con el nivel de detalle que ves aquí. Sin embargo, en el declive del imperio, aquí hay una estatua de Constantino, ya no vamos a perseguir ese realismo en la cara, esa fidelidad a cómo es el personaje. Esta estatua no muestra sentimientos. Aquí puedes ver pues parte de la personalidad osca y desconfiada de Caracalla, nada más ver este retrato. Aquí puedes ver exactamente los rasgos del patricio. Aquí es un fragmento de una estatua gigantesca, colosal, de Constantino, que lo que quería era impresionar, igual que las estatuas de los faraones querían impresionar, no transmitir los sentimientos de esta persona. Y además mira eso que os digo de que el pelo pues ha perdido definición, ¿no? En esta época está casi como dejado caer, como si fuera un peluquín. Pues aquí tenéis los rasgos del estilo realístico de la República, el idealístico realístico, realista, pero vamos a hacer que parezca más guapo, del Alto Imperio o del apogeo del Imperio, y el estilo simplista, hierático, ¿vale? Sin expresión, de la época del Bajo Imperio o declive del Imperio. Aquí creo que veis muy bien los rasgos. Y yo me pregunto, ¿de qué cara tenía el emperador Vespasiano aquí? Bueno, pues hay muchas estatuas de la República y algunas como estas del Imperio que el momento en el que están captando a la persona representada es cuando van a las letrinas, cuando van al retrete, ¿vale? Aquí Vespasiano te va poniendo cara de apretar y no hace falta que os diga por qué está apretando. Recordad que las letrinas, el sitio donde se hacían las necesidades físicas, era un lugar de socialización para los romanos. Estaban allí un buen rato, en salas comunes, haciendo todo en unos bancos, mirándose la cara, y era un lugar donde se discutía de política, se discutía de actualidad o simplemente se socializaba como hacemos en un bar ahora. Lo que pasa es que hacían algo que en los bares a lo mejor hacemos en privado, ahí lo hacían con algo más público, ¿no? O sea que esto tenía menos pudor y era una cosa menos vergonzosa que para nuestra cultura que lo que era para la cultura romana. Así que no os extrañe si veis alguna estatua romana, algún busto con cara de estar haciendo mucha fuerza, ya sabéis por qué. También tenemos full body portraits, tenemos retratos de cuerpo entero, que como digo el cuerpo importa menos porque es idealizado. El mejor ejemplo es esta estatua de aquí, el Augusto de Prima Porta, esta estatua que es de Octavio, del emperador Octavio Augusto, que es un buen ejemplo de cómo los romanos asimilaron el arte de las civilizaciones que conquistaban. Y ahora os muestro cómo. Esto lo decíamos para la arquitectura también, ¿no? Que cuando conquistaron los griegos, incorporaron todo de los griegos. Cuando conquistaron a los etruscos, incorporaron todo lo de los etruscos, ¿no? Y mirad el Augusto de Prima Porta, porque del Doríforo de Policleto, que ya hemos estudiado, griega, de esta estatua de bronce etrusca que se llama el Aringatore. Aringatore es algo así como el que está hablando en público, ¿no? El orador, el que está arengando a las tropas. No, pues del Doríforo de Policleto y su movimiento de pierna y del Aringatore y su brazo extendido, el autor del Augusto de Prima Porta, que saca esta estatua romana, que es una síntesis de dos civilizaciones que han conquistado antes, fijaros, de coger de modelo a dos estatuas de dos civilizaciones previamente conquistadas. Es el mejor ejemplo que tenéis de cómo los romanos incorporaron el arte de las civilizaciones que conquistaron. Now we're going to talk about the historical reliefs. Vamos a ver las características de los relieves históricos. Okay. The objective of these historical reliefs was to commemorate victories and heroic acts.
It will be done with a very realistic style and will be sculpted on buildings, victory columns and triumphal arches. A ver, estos relieves históricos, recordad lo que es un relieve. La estatua exenta es una estatua de bulto redondo, ¿os acordáis? El que se puede ver por todas partes, que es una pieza única y separada de cualquier otra cosa que puede rodearla. El relieve no, el relieve sale de una pared o de un cuerpo en dos dimensiones. La figura está pegada a la pared anterior. Estos relieves históricos que se van a usar para conmemorar victorias y actos heroicos, igual que los arcos del triunfo, igual que las columnas de la victoria, estarán hechos con un estilo muy realista, ¿vale? Sí que vamos a ver rasgos faciales, sí que vamos a ver mucha fidelidad a la realidad. Y se van a esculpir en edificios en las que ya hemos dicho, columnas de la victoria y en arcos del triunfo. Vamos a ver ejemplos. Ok, este es el arco del triunfo de Constantino, que ya hemos visto en la unidad anterior, pero lo que no hemos reparado es en estas esculturas de aquí, ¿vale? Aquí os las he ampliado un poquito, pues veis que están, estas figuras de aquí sobre todo, igual que en las columnas de la victoria, están contando la historia de por qué Constantino se ha ganado el honor de tener un arco del triunfo. Sí, aquí en esta inscripción, perdón, esculpida, pues nos cuenta la historia con palabras, pero estos tondos, que es como se llaman los relieves así redondos, los medallones, y estas estatuas de aquí, pues igual que en la columna de la victoria, como en un cómic, nos están contando una escena del hecho histórico, del acto heroico, de la victoria que ha conseguido para Roma Constantino y que le ha valido el honor de tener un arco del triunfo. Las columnas de la victoria ya las hemos comentado cuando vimos lo de la arquitectura, estos monumentos conmemorativos que son un antepasado del cómic, porque a lo largo de todo el fuste, de manera continua, va por detrás, 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 va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y es un relieve continuo que te cuenta la historia, en este caso de Trajano, porque es la columna de Trajano, ¿vale? Y si veis los detallitos, pues ves cada caballo, cada soldado, cada escenario, está ahí grabado y se puede distinguir perfectamente. Y las columnas que se reflejan en edificios. Por ejemplo, este es un edificio conmemorativo, el Ara Pacis, o el Altar de la Paz, que está dedicado a la historia de cómo Octavio Augusto conquistó a sus enemigos y consiguió la Pax para Roma. Ya sabéis, la paz de después de la batalla, ¿no? La Pax Romana. El Ara Pacis pues conmemora cuenta la historia de Augusto y también, igual que hacen los relieves anteriores, pues aquí en los laterales del Ara Pacis nos han llegado la mayoría de los relieves que cuentan la historia de Augusto, en el que aparece además pues con gente de la corte, con gente de su tiempo, amigos, familiares, allegados, y nos cuentan pues todas las personas que estaban cerca de Octavio Augusto en esta época. Ok, now that's all for the art of Rome. Ya hemos acabado el arte de Roma. Now we're going to study some of the Roman legacy. Vamos a estudiar algo del legado de Roma, el legado como en lo que nos ha llegado hasta nuestros días. When we talk today of classical culture, we are talking about the culture of ancient Greece and ancient Rome. In a way, the culture of Rome is a continuation of the culture of Greece because they assimilated it. And together, this classical culture is the origin of today's Western culture, the one where Spain is situated. Así que cuando hablamos de cultura clásica, nos estamos refiriendo a la vez a la de la antigua Grecia y a la de la antigua Roma. Y además, de alguna forma, la cultura de Roma es continuadora de la cultura de Grecia, porque les conquistaron, la asimilaron y de alguna forma continúa a partir de allí. Esta cultura clásica, que viene de clase, referido como clase superior, es el origen de la cultura occidental actual, y por cultura occidental me refiero también a la que está España, todo lo que es la europea, todo lo que es gran parte de Norteamérica y Sudamérica y también Australia, porque son países que fueron colonizados por las culturas europeas, ¿no? Y todo viene de Grecia y Roma de alguna forma. Let's learn a new word. Romanization. Aquí tenéis una nueva palabra que no hace falta que esté en lo de nuevas palabras en la diapositiva, porque os la defino aquí. The definition of Romanization. Romanización es el proceso de extensión de la cultura romana y sus costumbres a los territorios conquistados. So the Romans conquered lots of territories all over the Mediterranean and the British Isles and France, in Asia, in Africa. And wherever they conquered, they established a province of the Roman Empire and brought the Roman culture and customs.
¿vale? Allí donde conquistaban el Imperio Romano, sabéis que ponía una provincia, ya fuera en Europa, Francia, Islas Británicas, Asia, África. Van a poner una provincia y van a implantar, van a llevar a extenders la cultura de Roma y las costumbres romanas, ¿vale? Ese proceso de extensión de la cultura y las costumbres se va a llamar romanización. Which are the factors of romanization? Latin language, Roman army and cities. Aquí tenéis los tres factores que contribuyen a este proceso de romanización: la lengua latina, el ejército romano y las ciudades. Latin language in other things because the future Romanesque languages are going to be derived from Latin. This will be the French language, Spanish, Italian, Catalan, Galician, Romanian and Portuguese. O sea que, ¿por qué es tan importante que en todas estas provincias se hable latín? Por ejemplo, porque las futuras lenguas románicas van a derivar del latín, y algunas son de las que hablamos nosotros. ¿Cuáles son las lenguas románicas? Las que descienden del latín: francés, español, italiano, catalán, gallego, rumano y portugués. Todas estas lenguas tienen palabras muy parecidas y estructuras gramaticales muy parecidas porque todas derivan del latín, son evoluciones del latín. Roman army, because the retired legionaries settled in the new provinces. If you remember, we said that when you graduated from the army, when you have some years of service, you could receive a piece of land in one of the Roman provinces for you to have a new house with farmlands and whatever. And that's one of the reasons why so many poor people joined the Roman army. And when a former legionary, a former Roman soldier established in a province, that improved the relationships between Romans and non-Romans and also helped to spread the Roman culture and its customs. And also, we have to take into account that during empire, many inhabitants of occupied territories of the provinces received the Roman citizenship. That means that they could serve in the army. And to be in the army and then go back to your place is a way to spread the Roman culture you have learned and assimilated to when in the army. Así que el ejército romano es otro factor de la romanización, porque recordar que los legionarios retirados podían recibir tierras en las nuevas provincias y establecerse allí. Y si alguien que era exlegionario, que tenía consigo la cultura y las costumbres de Roma, se establecía en algún lugar del imperio, en alguna provincia que había recibido unas tierras en pago sus servicios, pues era una forma también de que se expandiera la cultura a través de esas personas que se establecían y de mejorar las relaciones entre personas romanas y no romanas. Además, acordaros que durante el imperio muchos ciudadanos, las personas de las provincias conquistadas recibieron la ciudadanía romana. Eso significa que podían servir en el ejército. Y si una persona que no procedía de Roma servía en el ejército romano, pues también asimilaba su cultura y después, cuando volvía a vivir a su casa, la llevaba consigo. And cities, because they were the centers of administration and trade, and they helped spread Roman culture to the surrounding territories. Remember that when the Romans found a province, they put a city there or convert and expansion an existing city, and it became the center of administration and trade for that province. Así que las ciudades, que eran centros de administración y comercio, ayudaron a expandir la cultura romana a sus ciudades. Acordaos que cuando los romanos ponían una provincia o fundaban una provincia nueva, siempre o fundaban una ciudad nueva o expandían una que ya existía y la convertían en el centro de gobierno de esa provincia. Bueno, pues a través de esas ciudades irradian desde ellas la cultura romana y también sus costumbres. Those are the factors of romanization. Now, our last slide is for the arts and science, and discover important authors that have influenced even nowadays in our culture. Esta última diapositiva está dedicada al arte y a la ciencia, a descubrir algunos autores importantes de Roma, cuya importancia de su obra ha llegado hasta nuestros días. Veamos algunos. In philosophy, the most famous writers and thinkers were Cicero and Seneca. Cicero is in English Cicerón, in Spanish, and Seneca, famous philosophers. Seneca was born in Spain, was born in Córdoba. In literature, the most important author was Virgilio, he represented. Virgilio is the author of the Eneida.
La Eneida de Virgilio, que es quizá la obra de literatura más importante de la antigua Roma, este es Virgilio, él cuenta cómo eran los orígenes de Roma. Necesitaban un cuento, un relato épico, y lo que hizo Virgilio fue entroncar la historia de los romanos con la de los griegos. De hecho, en la Eneida, Eneas viene de luchar en la guerra de Troya, que es una gran batalla que se cuenta en los mitos fundacionales, en las obras literarias que se tomaban como originarias de la antigua Grecia, ¿no? Entonces, de alguna manera, a través de Virgilio se inventó esta conexión entre entre Eneas y los fundadores de Roma con la antigua Grecia. In history we have several historians like Tácito, Plutarco and Livio. Algunas de las razones por las que sabemos tanto de la historia de Roma es porque ya estaba la escritura desarrollada, ya estamos en la historia, no en la prehistoria, y tuvimos personas dedicadas a contar la historia de Roma, a registrarla, y que dedicaron toda su vida a ello, y cuyas obras nos han llegado de una manera u otra. Tácito, Plutarco y Livio son algunos historiadores famosos, que además para la gente que nos dedicamos a la historia sentaron las bases de cómo trabajar el contar la historia. In medicine we have this man over here, Galeno, que Galeno fue un médico muy importante que hizo grandes descubrimientos en anatomía, en medicina, que hizo muchas obras escritas contando lo que había descubierto. Tan importante es que hoy a los médicos se les llama galenos. Galenos en lengua castellana es un sinónimo de médico o médica. And finally, the Roman law. The Roman law was so elaborated that is the base of many actual law systems. El derecho romano, o sea, el sistema de leyes romano, la ley romana. El derecho romano estaba tan desarrollado, era tan amplio, cubría casi todas las cosas, que es la base de muchos sistemas de leyes actuales. Por ejemplo, el español. Mirad, aquí os pongo un libro de texto de la universidad. Si alguna vez estáis pensando en estudiar Derecho, en ser abogados y abogadas, en el primer curso de la carrera de Derecho vais a dar una asignatura que se llama Derecho Romano, donde vais a estudiar el sistema de leyes de los romanos, cuando vais a ser abogados, no historiadores. Porque el derecho romano, como digo, es la base de muchos sistemas legislativos de la actualidad. Se han cambiado muchos, se han actualizado, por supuesto, pero hay muchos conceptos legales que se usan hoy en día que vienen de la antigua Roma. Tan bueno era su sistema de derecho que todavía lo estamos estudiando hoy en día para ser abogados y abogadas. Bueno, una sorpresita que os había prometido, material recomendado. Este cómic de aquí está hecho por Pedro Cifuentes, que además de ser un autor de cómic, es profe de historia en un instituto de Castellón. Y es una forma súper amena, súper bonita de estudiar historia del arte. Nos sale aquí el Panteón de Agripa, por dentro, los dibujos son muy bonitos, pero es que nos cuenta un montón de detalles para conocer mejor esto. Como es un cómic, y yo creo que es ameno, yo quería llevármelo a clase, este ejemplar que tengo, y pasarlo entre vosotros y vosotras para poder trabajar con él. Pero claro, nos ha pillado lo que nos ha pillado y ahora no puedo darlo en persona. Así que se me ha ocurrido una cosa. He escrito a Pedro y Pedro ha sido tan amable de pasarme un PDF del cómic para poder que os lo pueda pasar a vosotros y a vosotras. Así que en breve os daré un enlace para que podáis descargaros el PDF de Pedro. Yo creo que cuando pase todo esto deberíamos hacer un vídeo para darle las gracias y nos lo podemos leer en Semana Santa, por ejemplo, y hacer algún trabajo sobre él. Este primer volumen, porque va a sacar varios, viene toda la historia del arte que hemos cubierto hasta ahora. La prehistoria, Mesopotamia, el antiguo Egipto, hasta que lleva a Grecia y Roma con todos. Y mira, también explica los conceptos de las columnas que hemos explicado, lo que es el fuste, lo que es el capitel, lo que es la basa, ¿de acuerdo? Y es un cómic al fin y al cabo, yo creo que no nos va a costar leérnoslo. Si os cuesta mucho, os pediré que empecéis por la parte de Roma que ya hemos visto. Pero yo creo que es un cómic bonito para leérselo poco a poco en Semana Santa y os lo pasaré en PDF para que podáis empezar a verlo. Haremos algún trabajo voluntario sobre él. Yo creo que propondré un par de trabajos voluntarios para ir sacando nota y para que podáis ir sacando positivos. Bueno, pues ya vamos con las preguntas de control. Las de hoy son estas. How many types of sculpture were in ancient Rome? Which were them? ¿Cuántos tipos de escultura había en la antigua Roma? ¿Cuáles eran? To whom was Arapachis dedicated to? ¿A quién estaba dedicada el Arapacis? Que su pronunciación correcta en latín creo que es Arapakis, ¿vale? Bueno, pues el Arapakis, con el Arapakis os dejo. Muchísimas gracias por todo. Espero que os hayan gustado las diapositivas que hemos preparado para explicar esto. Ya hemos acabado la teoría del tema de Roma. A partir de aquí vamos a hacer días de ejercicios, días de repaso,
días de leer cómics, que no os quejaréis, que intentamos buscar actividades amenas, incluso algún día de ver películas si nos da tiempo y todo va bien. Pues recordad contestar las preguntas de control en Aules, que si no va por las mañanas, irá por las tardes, pues en las horas de menos tráfico. Creo que tenéis hasta el viernes para contestar estas preguntas. Muchísimas gracias.